grabación y transcripción. Transcripción. Se iniciaron las grabaciones de transcripción. Ah, caray. A ver. ¿Por qué transcripción de toda grabación? Transcripción. No, transcripción no. Detener transcripción. Como que pone algo en inglés. Está bueno, ¿no? Para aprender inglés. Bueno, nuevamente son 7:15 de la mañana. Vamos a tener la grabación. Ya tenemos 26 gentes. Bueno, la grabación se inició 7:14. Sale muy bien. Vamos a iniciar. El tema de hoy es contratos colectivos, contrato ley y sindicatos. Ya vimos algo de sindicatos. Entonces, vamos a verlo. Es el programario número 6. Nos falta terminarlo y con eso terminamos la actividad. Bueno, solamente son 20... ¿Cuántas preguntas son? 20. ¿De acuerdo? Entonces vamos a terminarlo. Creo que ya lo habíamos iniciado. Pero aquí tenemos. A ver, número 1. Dice, se tienen 18 trabajadores. El representante sindical, 19. Y el patrón para formar el sindicato, 20. ¿Qué problema existe si ya se reúnen las 20 personas? Bueno, en principio, creo que ya les había comentado, no son 20, son 19, porque el representante sindical forma parte de los trabajadores. Llaman secretario o representante sindical. Dice, entonces son solo 19, pero de todas maneras, para formar un sindicato se necesitan 20 personas. Entonces ya te faltaría uno. Ahora, el patrón no puede formar parte del sindicato porque obviamente debería ser juez y parte. Recuerden ustedes que la coalición se puede hacer de trabajadores o se puede hacer de patrones. Patrones son mínimo 3, trabajadores 20, pero trabajadores. Entonces nosotros hemos visto dentro de la Ley Federal del Trabajo que tanto el patrón es independiente de los trabajadores. Y obviamente no podría formar parte del sindicato porque, a ver, es sindicato de trabajadores. Recuerden ustedes, los fines de un sindicato es la defensa de los intereses comunes, que es tal vez aumentar la productividad, que sea un objetivo del patrón, pero también de los trabajadores, porque obviamente pudieran tener mayores beneficios, horas extras posiblemente, o tal vez por unidades productivas tengan beneficios, ¿de acuerdo? Mayor sueldo, entonces mayores prestaciones como vacaciones, aguinaldo, pues son intereses comunes. Entonces en esta parte esos son los problemas. Se necesitan 20 personas para formar el sindicato. El artículo no lo puse. A ver. El artículo 374. A ver, 374. ¿Qué te dice el artículo 374? Ayúdame. Bueno, es que le puse de respuesta. El artículo 364 Ah, menciona que el sindicato se conforma de 20 trabajadores activos y por lo menos 3 patrones. En este caso exacto, no se podría, ya que hay ausencia de 2 integrantes. exacto. Entonces, el 364, ¿qué le va a poner? Menciona que un sindicato debe formarse por 20 personas o 20 trabajadores. Ahí está, ¿sí?
Entonces ya está la primera. Y es cierto, lo que tú comentas. Gracias por compartir tu respuesta. Es cierto. No, pues le faltaría un trabajador, ¿no? Dos trabajadores en este caso. Número 2. Se desea ya no formar parte del sindicato. ¿Qué problemas puedo tener si no formo parte de él? Uno no puede formar parte de él, ¿eh? Y también, si te excluyen, igual tienes el derecho de formar parte o de salirte de él. Entonces, aquí, pero bueno, yo que formo parte del sindicato de los 12, en las dos empresas o dos instituciones donde yo trabajo, obviamente que se tienen beneficios. Sí, se tienen beneficios porque luego se tienen, por ejemplo, el día, este, el día del maestro nos dan uniformes, nos dan agenda y algún otro regalo que nos dan. En diciembre hacen en la web, ¿no? Nos invitan a una fiesta donde hay igual premios. En otra escuela nos mandan obsequios y y también se participa en una fiesta, pero mucho más grande, donde hay hasta carros. Entonces es bueno participar en los sindicatos. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Igual no te pueden correr tan fácilmente, ¿eh? Primero tienen que escuchar la opinión del sindicato. Entonces, si alguno, es el último día que usted va a trabajar aquí, a ver, espérate, ¿por qué? ¿Por qué ha faltado? Bueno, de acuerdo, pero de acuerdo a la ley, pues deberían ser 4 faltas en un mes. No, pero usted está dado de baja. Bueno, pues entonces tienes que acudir al sindicato y ellos te tienen que defender. Por eso es la importancia de estar dentro del sindicato. ¿Qué otra cosa? Tienen algunas otras prestaciones que uno no contempla, pero sí ellos te los hacen ver. Por ejemplo, yo tengo 25 años en una y me dan un buen dinero cada año. Esa es otra. Y así, ¿de acuerdo? Entonces, luego pueda no existir doctor, pero el sindicato por las cuotas lo establecen. Le pagan a un doctor como si fuera particular. Entonces, dentro de los beneficios que se tienen en formar parte del sindicato. Y obviamente también la defensa, ¿eh? La defensa es colectiva, no es particular. Es muy diferente, muy difícil ir en forma particular que ir en forma colectiva. Recuerden ustedes que una persona, y lo mismo, ¿no? A veces un alumno ante un profesor, a veces se siente intimidado, pero si es en grupo, pues obviamente que se tiene mayor fuerza. Entonces, eso es los beneficios de formar parte de un sindicato. Pero aquí no le puse artículo. ¿Sí me puedes ayudar, amiga? ¿En qué artículo te dice que Lo se puede dice, formar? Sí, lo dice en el artículo 358. sí. ¿Qué dice? A nadie se le puede obligar a formar parte del sindicato o a no formar parte de él. Nadie se puede obligar a no formar parte de él. Sale. Gracias, amiga. Y como comentamos, hay grandes beneficios, pero tal vez pueda ser que las cuotas son muy altas y el dinero que se gasta no es correspondido. Entonces uno pueda decir, no, pues yo me salgo del sindicato. Que yo no he visto eso, ¿eh? O sea,
sinceramente, porque yo siento que los beneficios son mayores. Sin embargo, aquí en México, la verdad que pues aquí estamos en el país maravilloso donde todas las cosas es decir, existe el sindicalismo charro. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de los sindicatos están apalabrados o amañados por el patrón. Es por eso que desde antes, donde se veía infinidad de manifestaciones en contra de los patrones, muchos intentos o huelgas, pues realmente no los ves en estos años, y menos ahorita en la pandemia, pero obviamente, pues en la pandemia, pues sí, son cosas muy, muy difíciles, ¿no? Hasta peor porque puedes perder tu empleo, pero muchos sindicatos, te lo juro, están apalabrados, están amañados, están a favor del patrón, están secuestrados por los patrones. Se está grabando la grabación. Bueno, se tiene la grabación ahorita y creo que digo cosas muy, muy difíciles, pero bueno, pues no es que me valga, sino que, pues ni modo. La realidad es otra, ¿eh? La realidad es otra. Luego uno entra. ¿Y quién es el sindicato? Vamos a formar un sindicato. No, ya existe el sindicato. Pues si nunca lo veo, ya existe el sindicato. ¿Y quién es el líder sindical? No sabemos, pero ya hay un líder sindical. Está todo simulado. Pero bueno, es por eso que también los Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio ha presionado a las autoridades mexicanas que obviamente hagan valer los sindicatos en México, porque solamente son unos cuantos y hasta esos cuantos no tienen las grandes prestaciones que tienen las empresas americanas, sí, obviamente, ¿no? Pero obviamente lo intentan hacer para que se pueda homologar el tratado de libre comercio, porque si no hay gran desigualdad entre una empresa y otra. Y es por eso que ellos dicen, a ver, espérate, obviamente al tener tu mano de obra barata, pues obviamente que los productos salen un poco más baratos. Entonces, pues me dejas en desigualdad con mis empresas en el Tratado de Libre Comercio. Es por eso que, bueno, pues por esa parte, pues ellos intentan promover más el sindicalismo en México, que les digo yo, se tiene secuestrado. Bueno, número 3. Si tienen dos trabajadores de 15 años, se pregunta si se puede formar parte del sindicato. No, la ley te dice en el artículo 362. Dice, pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de 15. Mayor de 15 pues, sería 16. O sea, los de 16 años. Siento que aquí hay un problema de redacción o un problema de discriminación, ¿eh? Porque, a ver, uno pudiera decir, a ver, mayor de 15, hoy cumplí 15 y ya mañana es un día más. Entonces ya soy mayor de 15. Pero les puedo asegurar, no, espérate. No estamos hablando de días, sino estamos hablando de años. Mayor 15 es 16. Entonces, a ver, espérate. Un niño, hablemosle así, de 14 años no puede trabajar. Estarías cometiendo el delito de trata de personas o explotación laboral. Uno de 15 sí, pero entonces, ¿por qué no forma parte del sindicato? Si dices mayor de 15. Y el artículo 2, recuerden ustedes que no puede haber discriminación de cualquier tipo, ¿eh? Y si le buscas, ahí está también edad. Aquí hay una cuestión entonces de discriminación que lo deben de corregir los legisladores, pero no lo hacen. Por una parte, porque dicen, hombre, o sea,
un menor forma, bueno, si está ya dentro de la empresa, pues entonces debe formar parte del sindicato, porque si no, pues entonces todo lo que estamos hablando de los beneficios en formar un sindicato no llegarían. Pero bueno, yo no he visto ni un caso de eso. Bueno, es que pues yo realmente no he visto muchos chicos que trabajen en una empresa, pero tal vez ustedes en esa situación sí tengan, sí tengan ese problema. Y tal vez a lo mejor por humanismo, tal vez se los dé, ¿no? Pero pues aquí está una puerta abierta para esos menores. Ok, número 4. ¿La cajera puede formar parte del sindicato de los trabajadores de la producción de autos? No, porque es una trabajadora de confianza y los excluye, solo habla de los de planta. Aquí le puse esto. Pero el artículo 363, ahí sí ya lo puse, dice no pueden ingresar a los sindicatos de los demás trabajadores, los trabajadores de confianza. Obviamente una cajera, pues es una trabajadora de confianza, maneja dinero. Muchas de las veces tienen que ustedes hacer contratos de fianza, porque pues manejan valores. Y cuando se termina la confianza, pues ahí, hasta ahí queda. Entonces por eso es muy diferente con los demás trabajadores. Entonces bajo este artículo, pues no puede formar parte de los sindicatos. Claro, porque luego también, por ejemplo, en los repartos de utilidades, ganaría mucho más. Lo mismo, luego en los beneficios que estamos platicando, pues igual, muchas de las veces ganarían más esos trabajos administrativos comparado con los trabajadores de planta. Entonces ahí la cajera puede formar parte, no. Aunque hay otro tipo de situaciones, como comentábamos la clase pasada, a ver, es un obrero y después si llega a formar parte de trabajadores de confianza, como por ejemplo en el ejemplo que pusimos, tiene conocimientos contables, muchas de las veces hasta hacemos eso, nosotros. Ha habido casos de que, pues es que mira, no hay trabajo en contabilidad, pero existe otro tipo de trabajo de vigilancia, de producción, y uno le entra, ¿no? Por obtener un trabajo en producción, pero en el momento que uno tiene conocimiento de que exista trabajador ya administrativo, pues uno se desplaza allá. Y entonces, ¿qué pasa si formas parte del sindicato? Esto está interesante, pero sin embargo, el mismo, hay un artículo donde dice que se debe establecer las condiciones y derechos de esos miembros que sean promovidos a un puesto de confianza. Entonces, pues hay que establecer esos estatutos. Ese mismo 365 que menciona. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y los derechos de sus miembros que sean promovidos a un puesto de confianza. Pudieran establecer, pues en el momento que regresen, pudieran restablecerse sus derechos, por ejemplo, ¿no? Bueno, número 5. Ahora tengo un problema. Yo tengo los trabajadores suficientes, pero ahora ¿dónde los registro? Sí, me dedico a la extracción de hidrocarburos y qué se requiere para el registro. Bueno, está un centro de registro federal, o también le llaman Centro de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, ahí es donde se puede registrar. Artículo 365. Dice, los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Exacto, ahí está. La número 5. La número 6. Me negaron el registro del sindicato y deseo saber por qué. Causa se puede negar. Bueno, te lo puedes negar porque no tienes los 20 trabajadores, es uno. Otro es, menciona, pues que no lleves las actas respectivas, el acta de asamblea donde se están el comité directivo, el acta de la asamblea constitutiva. Recuerden ustedes que un sindicato se debe constituir como una persona moral, ¿eh? Por ahí también está un artículo donde dice que ellos son personas morales.
Recuerden la ley del impuesto a la renta, pues existen personas morales con finalidad no lucrativa, así lo tienen que establecer los sindicatos. Me dejaron el registro. El artículo 396 dice, el registro podrá negarse únicamente si el sindicato no se propone la finalidad prevista. Pues de la defensa de los intereses comunes. Número 2, si no se constituye con el número de miembros, exacto, que son 20. Y si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365, que son copia autorizada del acta de asamblea constitutiva, exacto, con una persona moral y notariada. Esa lista debe llevar nombres, CURPS, domicilios de sus miembros. Bueno, sí, obviamente. Copia autorizada de los estatutos. Y copia autorizada del acta de asamblea en que se hubiera elegido la directiva. Sale, ahí está. Número 7. Soy extranjero y deseo saber si puedo formar parte de la directiva de los sindicatos. No, hay un artículo donde dice que no puedes, los extranjeros no pueden formar parte de los sindicatos. Es el 372. Dice, no podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los trabajadores extranjeros. Ahí está. Pero, bueno, ya en la realidad vas a tener un problema ahí, ¿eh? Porque no dejas de ser trabajador. Creo que estarías transgrediendo aquí el derecho, un derecho humano, ¿eh? Que también es el derecho al trabajo. Pues se tiene el trabajo, sí, pero al no formar parte de los sindicatos, pues de las prestaciones que tiene el sindicalismo. Y eso forma parte del trabajo. Y también lo encuentras en el artículo 2. Sí, pero todos estos son para los mexicanos. Pues entonces yo aquí estoy viendo discriminación. Y recuerda que los derechos humanos también son a nivel internacional. Bueno, ya, eso lo dejo ahí. Número 8. Soy trabajador y deseo saber cuántos ingresos se tuvieron y cuál es el patrimonio actual. Cada cuándo pedir la rendición de cuentas. Un artículo que te habla de... Ah, caray, esta no la contesté. Que te dice que debe ser cada 6 meses. Ah, no, que está en la 9. Creo que como que está repetida, ¿no? Dice, existe un trabajador que por exigir rendición de cuentas y es apagado su trabajo. Pues vas a tener un despido injustificado. Porque tiene derecho, según el artículo 373. Dice, la directiva rendirá cuentas a la asamblea. Exacto, el comité directivo tiene que rendir cuentas a la asamblea. A la asamblea de trabajadores cada 6 meses, por lo menos. Por lo menos, cada 6 meses. Entonces pueden ser 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero por lo menos 6. El patrimonio, ustedes saben que el patrimonio es el balance y los ingresos y el destino de ellos son los gastos. Ingresos está redactada de esa manera, pero ustedes lo entienden mejor, pues son contadores. Número 10. Existen 30 trabajadores y se dan de baja 8. Con eso nos quedan 22. ¿Es posible continuar con el sindicato? Pues sí. ¿Y cuando ya no será posible? Pues cuando sean 19. Si sean de baja más trabajadas, sí, hasta que sean 20, después hay que reemplazarlas, pues se pueden, si no se podía disolver el sindicato. Ahí está. Número 11. Se desea formar parte de un contrato colectivo de trabajo. Bueno, ahí sí ya ya es otro tema. Contratos colectivos de trabajo. Dice, se forma parte del sindicato, pero se desea formar un contrato colectivo. Y no se sabe qué falta. Bueno, en principio el 386. Vamos a ver qué se refiere con contratos colectivos de trabajo. Yo he visto que los contratos colectivos son la suma de
de sindicatos. Y puede ser también en una misma empresa, es decir, se forma un sindicato, ¿de qué? Del área industrial, otro de la mecánica, otro de servicios, otro. Y también de varias empresas, ¿eh? Por ejemplo, nosotros tenemos contrato colectivo en la UAM. Aparte que nosotros tenemos nuestro propio sindicato, pero puede ser que nuestro sindicato, yo no he estudiado mucho ahí, pero puede ser que nuestro sindicato pueda ser nada más de la unidad de Texcoco. Pero obviamente que como existen muchas UAMs, también forman su propio sindicato. Sí, pero a ver, ¿cómo se forma el contrato colectivo? Es que, imagínate, iríamos en forma personal por sindicato a la hora de gestionar un nuevo beneficio o aumento de sueldos ante el patrón. Entonces ahí el problema, diría uno, híjole, pues ¿cuántas unidades son? 20, 30, 40. Y obviamente todas las personas que forman parte del sindicato, no, pues entonces mejor vamos a hacer contrato colectivo, donde obviamente todos los sindicatos igual los representen a unos y unos gestionen los nuevos beneficios. Y en la medida que gane el contrato colectivo, pues es para el beneficio de todos los sindicatos. Entonces, esa es la intención de los contratos colectivos. Veamos qué nos dice el artículo 386. Voy a abrirlo. O si me ayudan, amiga, ayúdame con el 386. Es que no lo definí. Es que el 386 no lo pasé porque, bueno, era la pregunta que... ¿No? ¿No tienes a la mano tu ley? A ver, espere. Aunque ahí también te dice que un sindicato, puede ser también contrato colectivo, pero yo no le veo mucha finalidad objetivo, pues porque sería lo mismo. Pero ya dos sindicatos sí, hacer un contrato colectivo y en la medida que se vayan agregando, se tendrían mayores. Es como la unión. Unión de sindicatos, un contrato colectivo. El metro, pues, existen muchas líneas del metro y allá también tienen contratos colectivos. Ah, ya lo encontré. Ah, ¿qué dicen? Dice, contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Ahí está. ¿Sí? Ahí le puse, nomás le puse esto. Convenio entre uno o varios sindicatos de trabajadores. También por ahí hay otras figuras porque dicen entre varios trabajadores, pero pues obviamente que forman parte de sindicatos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la figura del contrato colectivo de trabajo. Esto quiere decir que como hemos estado platicando, un sindicato pues es un grupo de trabajadores. Contrato colectivo donde más se promueve es sumas de sindicatos. Y eso es muy bueno, porque te digo, el contrato colectivo, pues un sindicato, por ahí lo vamos a ver, que quién va a gestionar, pues por ahí hay artículos donde te dicen el sindicato que tenga mayor representatividad o mayor número de trabajadores, esos son los que van a representarnos. Y los beneficios que ganen, pues es para todos. Entonces, eso es lo importante de tener contratos colectivos. Pues ahí está. Número 12. Si se desea hacer un contrato colectivo, ¿qué debo reunir? Pues como dice el 386, unir otros sindicatos.
13. Se tienen determinaciones de vacaciones con la de trabajo, pero hace falta la de salarios. ¿Será importante para los contratos colectivos? Sí. Que dice el artículo 391 y el 393. No producirá efecto si en el contrato colectivo falta la estipulación de salarios. Sí, normalmente la mayor parte de las negociaciones pues es el salario, ¿eh? ¿De acuerdo? Y podríamos decir el aumento de salario, ya parece que van a estar negociando reducción de salarios, que sí lo pueden hacer porque obviamente con la pandemia, pues obviamente a que muchos trabajadores se vayan sin empleo, pues reducir un poco el salario, pero pues aquí en México recuerdan que están bien castigados, o sea, los salarios, por eso el, en los 2 últimos años, el aumento tan grande que se ha dado era una tristeza, dejen comentarlo, que antes, y una burla para los trabajadores, donde si tenían 80 pesos de determinación de salario, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, después de grandes negociaciones se logró subir el salario. En lugar de 80 pesos, ahora se estableció en 82 pesos. Era una burla para los trabajadores. De 82 a 84. No jueguen. Todo un año, 2 pesos. Bueno, ahora últimamente de 102 ya se fue hasta 140. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí ya creo que es un gran adelanto. Sin embargo, por otras partes, se te comenta, no, están amenazando a la planta, a las empresas con esos sueldos, pero creo que yo, por mi parte, es un respiro, porque antes te decían, a ver, el salario te debe de alcanzar para todo. Y así te lo dice, ¿eh? Si te vas al subtema de salarios, te debe de alcanzar para tus necesidades básicas. Mentira, pues nada más checa en cuánto está un kilo de carne. Están 140 pesos. Bueno, pero a ver, entonces aquí dice que se determinan vacaciones, jornada de trabajo, pero si no hacen estipulaciones en salarios, no es válido, ¿eh? Nuevamente, artículo 393, no produce efecto en el contrato colectivo la falta de estipulación de salarios. Claro, ahí está. Y las demandas son, y aquí, pero bien, las negociaciones son grandes, las estipulaciones también son muy grandes porque son varios sindicatos. Y luego cada sindicato tendríamos que ver si es de obreros, gremiales, hombre. Y obviamente que todos van a tener diferencias ahí. Entonces, bueno, ahí está. Número 14, la solicitud, contrato ley, ese es otro tipo de contrato. ¿Ante quién se puede solicitar? Son sindicatos varios en una rama. Este es otro tipo de figura, un contrato ley. Igual, son varios sindicatos, pero en una rama determinada. Aquí te lo dice, el artículo 404. Y de varias entidades. O varias entidades federativas. Por ejemplo, las empresas huleras, llanteras, la petrolera, la eléctrica, la minera, es una rama determinada. Entonces, los beneficios que sean para todos. Aquí la importancia es de que si trabajo en una rama productiva, pues obviamente saber que exista contrato ley, entonces los beneficios son para todos, de varios sindicatos dedicados a esa rama determinada. Entonces, eso es lo interesante de los contratos ley. Entonces, veamos.
¿Cómo tenemos contratos colectivos? Tenemos contratos ley, tenemos sindicatos. Es una rama determinada. La industria química. La industria química, por ejemplo, dices, contrato ley, ahora todos mis obreros que trabajan en la industria química sean beneficiados con esta prestación. Por ejemplo, he tenido conocimiento de que muchos se jubilan antes. En lugar de los 30 años, muchos se jubilan a los 25 en la industria minera, por ejemplo. Porque obviamente trabajar en ese tipo de empresas tienen muchas enfermedades durante su trabajo o su periodo de trabajo. Entonces, en la medida que lo establece el contrato ley, que los que trabajan en ese tipo de rama se van a jubilar a los 25 años, pues beneficio para todas las empresas mineras, para todos los sindicatos que están en ese tipo de empresas, y una empresa que quiera iniciar actividades se va a tener que sujetar a este tipo de contratos ley. Entonces es benéfico para todas estas empresas, sobre todo sus trabajadores. La solicitud se presenta pues, igual ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Cuándo se terminará el contrato ley? El 421 señala por mutuo consentimiento. 16. Existen varios sindicatos. ¿Quién pudiera administrar el contrato ley? El 418 te dice que representa el mayor número de trabajadores. 17. ¿Cuántos patrones es necesario para formar un sindicato? 3. Buscar los primeros. Su fuente. Ya la había contado la compañera. ¿Qué es el artículo 364? 364. No lo puse aquí. 364. Es que ya me dio la noche. Ya no lo quise buscar. 364. Ahí está. Es constitucional que los patrones de asociación. Para mí no. Porque se trata de la Ley Federal del Trabajo de Trabajadores. No de patrones. Pero ahí tienes la figura. El mismo artículo 364 que te da la libertad de que te puedas asociar con patrones. Pero a ver. Yo trabajador tengo un patrón quien va a responder por mí. Si él se asocia con otros patrones, ¿cuál es su responsabilidad de ellos, de los demás? Que nada más vengan y instiguen a mi patrón para que me dé o no beneficios. A mí no se me hace así, por ahí lo leí, esto, de que no es justo. Pero bueno, ahí está, que ellos sí pueden constituirse. Pero para mí no es. ¿Para qué le puse constitucional? Para mí no. ¿Qué es el diario oficial de la Federación? Pues el diario donde obviamente a nivel federal, se tienen muchas resoluciones. ¿De acuerdo? A nivel estatal, pues es la Gaceta. ¿Y cuál es tu reflexión del tema? Bueno, pues ahí lo anotan. ¿Sale, muchachos? ¿Le sacan copia? Ahí se los dejo. A ver, ahí está. Las primeras 5. Bueno, se los va a mandar. A ver, lo voy a guardar. Guardar como en las descargas.
¿Dónde guardar como? Aquí le poner. A ver, voy a ver si se guardó para mandarlo. Es que luego para buscarlo. Ahí está. Bueno, entonces lo voy a publicar. Ya nada más contestan la última. Que es. A ver aquí. Para recordarme. Archivos, creo que son archivos. A ver, archivos. Cargar. Archivos. Descargas. Problemario número 6. Se cargó. Ahí está. Buenos días, Karen Ivonne. Dice. Buenos días, profe. El día de hoy no pude asistir porque tengo curso del trabajo. Bueno, justificar me falta. Bueno, vale. Sale, muchachos. Bueno, ya se los mandé. Ahí lo checan, ¿va? Así que checar el trabajo. Para que ya lo puedan mandar. Ya nomás les falta una. ¿Qué les dejo? Les dejó el tema. Jóvenes. Creo que ya se fueron.